La música del Antiguo Egipto ya se encontraba plenamente desarrollada, tanto teórica como prácticamente, en el Imperio Antiguo. Es en este periodo donde se sientan las bases de la teoría musical egipcia. La música estaba fuertemente ligada al pensamiento más elevado, la cosmología y la religión, es decir, lo espiritual y lo metafísico, integrándose en un contexto de proporciones, ciclos rítmicos y medidas. En el Imperio Antiguo, la música se convierte en la sabiduría más elevada, por ser vehículo de la palabra sagrada. Este arte sacro integraba también la danza. En definitiva, podemos considerar el Antiguo Imperio como la época clásica de la música egipcia. En los textos de las pirámides se puede observar la combinación perfecta entre canto, instrumento y danza. Estos textos son un repertorio de conjuros, encantamientos y súplicas, grabados en los pasajes ante cámaras y cámaras sepulcrales en las pirámides del Imperio Antiguo, con el propósito de ayudar al faraón en la Duat, más allá, y asegurar su resurrección y la vida eterna. Un claro ejemplo es el himno a las 7 Hathor. Las 7 Hathor eran 7 jóvenes con cuernos lidiformes y coronadas con el disco solar. Tocaban instrumentos musicales, los cuales representan las virtudes de la diosa Hathor. En este canto se hace patente la relación de Hathor con la danza y el canto sagrado. Llama la atención la asimilación de la diosa Hathor con Seshat, diosa de la escritura y la historia, señora de las bibliotecas. Además, el canto presenta una mezcla de panderos, sistros y menits, collares rituales del antiguo Egipto, portados por las sacerdotisas de Hathor y usados a modo de sonajero. Entre los antiguos egipcios existían 3 grupos de instrumentos: instrumentos de cuerda, instrumentos de viento e instrumentos de percusión. Los instrumentos de cuerdas se subdividen en cuerdas abiertas y cuerdas detenidas en un mástil. Entre los instrumentos de cuerda con cuerdas abiertas encontramos la lira, el trígonon y las arpas. Las liras del Antiguo Egipto disponen de un armazón con forma de yugo que consta de 2 brazos y un travesaño que sobresale de la parte superior de la caja. Había 2 tipos fundamentales: con forma asimétrica, que consta de 2 brazos asimétricos divergentes, un travesaño oblicuo y una caja de sonido, y con forma rectangular simétrica, que tiene 2 brazos paralelos, un travesaño en ángulos rectos y una caja de sonido. Las liras egipcias tenían entre 5 y 18 cuerdas, y se apoyaban normalmente entre el codo y el costado, y se tocaban con la mano y en ocasiones con la púa. El trígonon está formado por los 2 términos tri y gonon. El término tri alude a la forma triangular del instrumento y la disposición de sus cuerdas en conjunto de 3. El canon, gonon, es una caja plana con un cuerpo de cuerdas con forma triangular. Varía entre 63 a 84, pero el más común consta de 78 cuerdas. Se toca con una púa de caparazón de tortuga. Las arpas se representaban en las pinturas antiguas con entre 4 y 22 cuerdas. El arpa se ideó especialmente para el servicio del templo, asociándose y representándose junto a las deidades. Había 2 tipos de arpas: el arpa de arco superficial, pequeña y transportable, y el arpa arqueada o arpa angular, con diferentes variaciones de las arpas grandes en Egipto, tanto en cuanto a su estructura como a su tamaño, así como la disposición de sus cuerdas. Así era como sonaba el arpa de 7 cuerdas. En el grupo de instrumentos con cuerdas detenidas en un mástil podemos incluir la tamboura, el laúd y las guitarras egipcias. La tamboura es un instrumento de cuerda con un mástil largo bien definido. Se considera que la tamboura posee una antigüedad de unos 5.000 años. En el Antiguo Egipto, las tambouras guiaban las procesiones religiosas. El laúd con mástil corto consta de una caja sólida en forma de pera y un diapasón amplio. El número de cuerdas oscilaba entre 2 y 6. El más popular de este tipo de laúd tenía 4 cuerdas. La guitarra egipcia consta de 2 partes: un mástil plano largo y una caja ovalada hueca. Las guitarras se encuentran representadas en numerosas tumbas del Antiguo Egipto de todas las épocas. En el tercer grupo, el de los instrumentos de viento, encontramos una gran variedad, como la flauta travesera, la faraónica, el clarinete y las trompetas. La flauta travesera se soplaba desde un lado y se sostenía horizontalmente. Su boquilla distribuía de manera uniforme la exhalación. La flauta faraónica era un instrumento que gozaba de gran consideración. Su ámbito era el ritual funerario y los templos durante el Imperio Antiguo,
Durante el Imperio Nuevo y Medio, su representación se hizo menos frecuente, aunque siguió utilizándose en actos religiosos y en la música popular hasta el final de la etapa dinástica. Eran construidas en cáñamo. El clarinete doble estaba compuesto por 2 cañas de sección cilíndrica, ambas situadas una al lado de la otra y unidas por 2 hilos colocados en los extremos. En la iconografía del Antiguo Imperio encontramos 2 tipos de clarinete, uno corto y uno largo. Los primeros, llamados argules, son un instrumento corto compuesto por 2 tubos de igual longitud y mismo número de agujeros. Los segundos, llamados zummara, están compuestos por tubos de igual o de distinto tamaño, de los cuales tan solo uno de ellos consta de agujeros, mientras que el otro reproduce una misma nota constante. Ambos continúan utilizándose en la música oriental a día de hoy. Los cuernos o trompetas se conocen en el antiguo Egipto desde tiempos muy remotos. Generalmente, los cuernos o trompetas siempre aparecían en parejas. La trompeta egipcia era recta, existía una gran variedad y se fabricaba con latón o bronce. Los sonidos estaban relacionados con la creencia del renacimiento humano y solar. Así se utilizaban durante las procesiones funerarias para despertar al difunto y para anunciar tanto el nuevo día como el final de la noche. Por último, el grupo de instrumentos de percusión se divide en 2 grandes grupos, membranófonos y no membranófonos, dependiendo de si utilizan o no una fina piel, generalmente de cabra, aunque también de pescado, o lámina de pergamino. Entre los instrumentos membranófonos encontramos los panderos y tambores, los cuales desempeñaron una función ritual en el culto solar, el funerario y posteriormente en el acompañamiento de música de danza. En el Antiguo Egipto aparecen 3 formas de tambores, hemisférica, tubular y circular, y varias formas de panderos entre las que cabe destacar los circulares de varios diámetros y los convexos. Entre los instrumentos no membranófonos, también llamados idiófonos, encontramos tablillas de entrechoque de muy variadas formas y decoraciones. Estas tablillas eran fabricadas en maderas duras o colmillos de hipopótamo. Pueden considerarse el antecedente de las castañuelas. Y los sistros, el principal instrumento egipcio, junto al arpa. Su sonido se produce al mover unas varillas, a veces con arandelas, al chocar contra los lados y entre sí. En el Imperio Antiguo, este instrumento estaba vinculado a los ritos funerarios y el culto en los templos, en especial a la diosa Hathor, divinidad de la música sagrada, y posteriormente al culto de Isis y Amón. Eran construidos a partir de bronce y cerámica vidriada. Por último, cabe destacar la importancia del cuerpo en la música egipcia. El palmear, así como taconear o chasquear los dedos, servía para llevar el ritmo, marcar los cambios de tempo y enriquecer con sus sonoridades el conjunto instrumental. Probablemente se desarrollaran ritmos y contrarritmos muy complejos, especialmente en los movimientos de danza rápidos. Pasando a hablar sobre la danza, esta estaba presente en todos los aspectos de la sociedad egipcia. Se asociaba a la diosa Hathor, representada tanto en forma humana como de vaca, diosa de la fertilidad y de la música, por lo que el baile era fundamental para su culto. Existían muchísimos tipos de bailes diferentes, podemos clasificarlos en rituales o profanos. En cuanto a la danza ritual, la danza en su origen se hallaba dentro de un marco mágico-ritual. Pronto se consagró, además de a Hathor, a otros dioses como Ay o Bes, y se vincularon a cultos de la tierra madre y la fecundidad. Podemos diferenciar distintos bailes. Danzas cosmogónicas. En el gran santuario de Heliópolis se interpretaban dentro del ritual de carácter funerario, vinculado con la muerte y resurrección de Osiris. Los coros de voces femeninas y masculinas entonaban un canto en honor al dios, a la vez que bailaban en corro y con los brazos arqueados sobre las cabezas, recordando los cuernos de la diosa Hathor o el arco bóveda celeste. Danzas atóricas, dedicadas a la diosa. Primero mostraron un carácter acrobático y festivo, pero después se vieron sometidas al rigor de una enseñanza académica en la Escuela de Música y Danza Oficial. Danza guerrera. No son las más importantes, pero gracias a algunos paneles del templo de Luxor en Tebas, sabemos que mostraban un carácter ritual, posiblemente ligado a la buena suerte en la batalla. Danzas de brujería o hechizo. Eran consideradas de carácter extranjero, debido a sus movimientos extravagantes y excesivos, que no conseguían las normas típicas egipcias para la danza.
Destaca la danza de los brujos, que servía para encantamientos y hasta magia negra. Danzas funerarias, realizadas durante una procesión funeral o a la entrada de una tumba. Los movimientos eran muy estilizados y solían ir acompañados por palmas. Danzas en templos, conocidas como bailes de los dioses. Eran realizadas en templos y solo eran vistas por los sacerdotes y faraones, los únicos con acceso a ellos. Sin embargo, el resto de la población podía disfrutar de estos bailes durante los festivales religiosos públicos, ya que se hacían al aire libre. Danzas natales, efectuadas durante los partos para favorecer el buen alumbramiento. Más tarde, fueron incorporadas a contextos funerarios para ayudar al fallecido en su renacimiento en el más allá. Los movimientos, piruetas y torsiones de los dos bailarines, ya que eran realizadas por parejas, imitarán los esfuerzos de la madre durante el parto, destinados a separarse felizmente del neonato. Danzas mágicas y propiciatorias, relacionadas con rituales de fecundidad y el renacer agrario. Destaca la danza de Bes, divinidad deforme con el aspecto de un enano barbudo, considerado genio de la fecundidad. Este dios hacía reír a grandes y pequeños bailando, cantando y haciendo muecas de burla. Si pasamos a la danza profana, encontramos numerosas evidencias que nos muestran que el baile también estaba muy presente en la vida cotidiana. Encontramos algunos tipos de danzas diferentes. Danzas de palillos o crótalos y las danzas del boomerang, acompañadas por instrumentos de percusión y relacionadas con el mundo agrario y el de la caza. Danzas para actos oficiales, para amenizar el traslado de estatuas, erecciones, pilares sagrados u obeliscos, recepciones de embajadas de cortes extranjeras, danzas cortesanas o de harem, realizadas por esclavas para entretener a las damas ilustres mientras se ocupaban de su cuidado y embellecimiento personal. Danzas en celebraciones privadas. Al ser bailarines contratados, podemos hablar de las primeras coreografías. Cada movimiento tenía un significado, mezclando pasos acrobáticos con piruetas y figuras imposibles, incluso alcanzando pasos de tipo reconocidamente orgiástico. En Egipto, si bien al principio no fue así, ser bailarina, ya que eran mayoritariamente mujeres, gozaba de gran prestigio, sobre todo si se pertenecía a las bailarinas del templo. A las bailarinas de la diosa Hathor se las conocía como Kener, y se encargaban de cantar y bailar en los templos dedicados a ella. Convertirse en bailarina del templo suponía una serie de años de práctica en la conocida como Casa de Canto, una escuela de música, danza, canto e interpretación de misterios. Las bailarinas que se formaban en esta escuela actuaban llamativamente vestidas, pintadas y adornadas con ricas joyas. Al bailar, quedaban inmersas en un ritmo creciente que las conduce muchas veces al éxtasis. Como último apartado a tratar, comentaremos el canto en el Antiguo Egipto, el cual divide a los vocalistas en recitadores y cantantes. Para desempeñar los recitales religiosos existían instrucciones de enseñanza dedicadas a los eruditos, como se conoce en el Libro del Templo. En el manuscrito se mencionan las técnicas de recitación como parte de la educación sacerdotal. Una educación similar debe ser asumida por los recitadores de textos no religiosos. Se atestigua que los gestos del hablante jugaron un papel importante, ya que algunos de ellos son conocidos por las representaciones de recitaciones rituales. En general, en el contexto iconográfico, la identificación de músicos como vocalistas puede ser complicada si no se aclara con una inscripción que lo acompañe. De vez en cuando, sin embargo, los vocalistas pueden ser reconocidos ya sea porque están representados con la boca abierta o etiquetados como cantantes por el texto al que acompañan, como por ejemplo en la tumba de Nenkeptka en Saqqara. Una de las raras representaciones de una vocalista femenina con la boca abierta se puede encontrar en el arpista Baqet, en la pintura de la tumba de Amenhotep de la dinastía XVIII. Los músicos y cantantes del Antiguo Egipto formaban parte de una organización con un complejo sistema de vocalistas. Altos puestos como inspector, director, supervisor o superior están atestiguados. Hombres y mujeres están organizados en diferentes jerarquías y se tiene constancia de que la posición de cantante del palacio para músico masculino ya existía en el antiguo reino. El siguiente puesto de esta clasificación era el de jefe de un grupo de cantantes, un grado tanto para hombres como para mujeres. En la quinta dinastía se conoce a un instructor llamado Rawer, el cual educaba a los cantantes reales.
El sonido de la voz del cantante en el antiguo Egipto es completamente incierto. Ellen y Hans Hickman analizaron la expresión facial de algunos músicos que identificaron como cantantes en la tumba de Nikawor de la quinta dinastía, el cantante Patenenheb de la dinastía 18 y estatuillas de cantantes o dioses cantores del período tardío y tiempos ptolemaicos. Debido a las contracciones musculares en la frente y alrededor de la boca y la nariz en estas representaciones, se deduce que el sonido de la voz en el antiguo Egipto era alto, nasal, ligeramente gutural y restringido. Las canciones de amor representan un género especial dentro de la literatura egipcia antigua. Hay una clara evidencia de poemas o canciones de amor en la dinastía 19 y 20. En los textos de las canciones de amor, el número de los protagonistas masculinos supera al femenino y además los textos apuntan principalmente a los intereses masculinos. En la primera estrofa del comienzo de los dichos de la gran felicidad, en el papiro de Chester Beatty I, escrito desde el punto de vista de un protagonista masculino, la apariencia física de la amada mujer se nutre en detalles. En contraste, la segunda estrofa, vista desde una perspectiva femenina, no caracteriza al hombre de la misma manera. Los textos revelan diferentes etapas del cortejo o una descripción explícita de los pasos a tomar en caso de que el cortejo fuera exitoso. Guglielmi los compara con el Minnesang medieval, una tradición de poesía lírica y de la canción datada entre el siglo XII y finales del siglo XIV. En cuanto al contenido de las letras, el origen de los textos es desconocido, aunque su cercanía al género oral es claramente visible. Si continuamos en esta línea de la danza, el canto y el ritual, no se puede pasar por alto el papel tan destacado de las plañideras. Se trata de profesionales dedicadas a mostrar en público el dolor de los familiares de la persona difunta. El alto estatus del difunto se mostraba gracias a la presencia y los sollozos de las plañideras. El dolor se manifestaba a través de lamentos, golpes en el pecho, echando polvo o ceniza sobre la cabeza o tirándose del cabello. En el complejo ritual se mezclaban sus lamentos con las oraciones de los sacerdotes y las danzas de otros participantes. La profesión se transmitía de madres a hijas y las plañideras siempre aparecían en grupo, como actividad colectiva. Los cantos fúnebres acompañaban estas escenas de las tumbas privadas desde el reino antiguo. La letra de las exclamaciones y canciones describen la procesión funeraria como una forma de pasar a través del reino de los muertos hasta conseguir la vida eterna. Estas canciones están registradas, por ejemplo, en la tumba de Paeri. La ausencia de pena o tristeza ligadas al lado negativo de la muerte está ausente en estas canciones debido a la creencia egipcia en la inmortalidad. En cambio, Assmann afirma que a comienzos del periodo amarniense estas canciones empiezan a tener connotaciones de sentimientos de dolor, dándole la vuelta al sentido de la muerte. Un ejemplo de estos cantos es el llanto de Meritra, viuda de Neferhotep, en la escena del ritual frente a la tumba. Las tumbas privadas del periodo del imperio y los conjuros del libro de los muertos muestran a las diosas Isis y Neftis como plañideras. Ambas son descritas como una dualidad femenina que se complementa. El lenguaje de las canciones evoca a estas dos diosas y trata la vuelta a la vida del difunto. Esta lírica poseía características sensuales y consideradas como femeninas, y este ritual se realizaba en el espacio íntimo de los esposos. El lamento de Isis sobre el cadáver de Osiris conforma el prototipo del mito del lamento de la viuda. Algunas de las lamentaciones de Isis muestran no solo la necesidad personal y el dolor, también describen al difunto en el inframundo y cómo se siente él ahora. En el mito, Isis se encarga de recuperar los miembros del cuerpo de su esposo, protegerlos y darles vida. Aparte de sus poderes de restauración física, Isis emplea el poder de la palabra contra la muerte. Además, la recitación litúrgica de Isis y Neftis se combinó con un lenguaje lírico de anhelo. Tradicionalmente, se consideraba la música griega como el inicio de la música occidental. Sin embargo, hoy conocemos las numerosas influencias que tuvieron la música de la tradición egipcia y mesopotámica en la configuración de la posterior música griega. Así, ciertos elementos del sistema musical y cosmológico egipcios perduraron en la filosofía helenística y neoplatónica y, por tanto, en las culturas mediterráneas, llegando hasta la Edad Media europea, donde continúa la idea de una naturaleza acústica del alma, sinfonalis est animo. Determinados instrumentos y principios teóricos musicales egipcios influyeron notablemente en otras civilizaciones que se creían autóctonas, como la India, China o japonesa. Por ejemplo,
los signos de notación angular japoneses Goun Hakase. Finalmente, se puede afirmar que la idea egipcia de que la ley que rige la música rige igualmente el orden del universo se mantendrá y consolidará en la cultura faraónica hasta su desaparición, sirviendo de punto de partida a la teoría musical griega.